Las publicaciones digitales pueden reabrir heridas o dificultar el cierre de ciclos, pues funcionan como un recuerdo permanente de eso que ya fue y que ya no tenemos. Ya sean ex romances, ex amigos, ex trabajos, ahí están todo el tiempo recordándonos eso que ya fue y tal vez en este sentido incluso impidiéndonos un poco sanar. La pregunta es, ¿qué pasa cuando lo que duele está en línea? Yo soy Selena Ramírez, me declaro culpable de stalkeo a la expareja, de bloqueo de personas y como sé que este tema tiene muchos vertientes, mucho para qué hablar, están conmigo dos buenos amigos aquí en la mesa. Aún amigos. Todavía sin no bloqueo. Aún compañeros de trabajo. Aún cercanos. Esperemos que siga siendo así, amigos. La verdad es que no sé si a ustedes les ha tocado justo ver o incluso vivir. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí hemos vivido alguno de estas rupturas que nos recuerda constantemente en las redes que ahí estuvieron. Duelos en línea. En línea. Sí. Ay, siempre hablamos, o sea, no siempre, pero solemos tocar estos temas complicados, serios, que luego yo veo estos videos y regreso a ellos y digo, ay, qué serios estábamos ese día. Qué serios estamos. Pero es que se presta el tema. A ver, yo creo que la primera vez que a mí me pasó un duelo en línea, recuerdo que eran tiempos populares de Facebook. Yo estaba saliendo de la universidad, estaba integrándome al mundo laboral y yo en ese momento de la vida todavía aplicaba la de poner mi situación sentimental en Facebook. Entonces, un clásico. Recuerdo perfectamente que cuando le puse cambiar a mi situación sentimental y quedarme en modo soltera, lo primero que me llegó de mensaje de Facebook fue como, ¿necesitas un tiempo? Podemos ayudarte a que todas las publicaciones donde está relacionada con esta persona no las veas. Y dije, sí, por favor. Algo ese día en Eres se rompió. Claro. Como el Otso. Claro. Yo creo que es todo un tema porque justamente eso que en algún momento representó alegría, ¿no? Se transforma como transita hacia algo como un recuerdo de dolor y hay varios casos interesantes que por ahí brincan. Como justo creo que comentaría a lo mejor el más cercano para todos, o sea, este cambio de estatus de pareja, ¿no? Sí. Pero hay un montón más de casos que se pueden dar. Fíjate que a mí creo que uno de los que más me ha sido significativo no necesariamente tuvo que ser el de pareja, sino el de un familiar que falleció. Eso también fue como algo muy inesperado, porque justo como que te metes a redes sociales para distraerte o como para un poquito ver esas cosas buenas que la gente cercana a ti quiere compartir, ¿no? O que tuviste buenos recuerdos. Mucho también alguna vez platicaba con una amiga que decía es que yo subo historias para tener recuerdos. Okay. Y que luego me salgan esos recuerdos y como que pues viví este momento. Pero a mí me resultó un poco complejo justo en esta situación porque no era algo que esperaba ver, no era... fue un recuerdo con un familiar que dije, o sea, sí está bonito recordar las buenas cosas, obviamente, pero cuando no te lo esperas o cuando, pues si no lo tienes previsto, es como a veces también un poco difícil de lidiar con. Totalmente. Yo creo que yo lo que compartiría fue el término de una amistad muy, muy relevante en mi vida, quien fue mi mejor amiga por más de una década y de pronto se acabó, o sea, se transformó como la amistad, nos seguimos teniendo en redes sociales, pero al principio como que la presencia de redes sociales fue muy dolorosa para mí porque había constantes recuerdos de lo que habíamos sido en algún momento, había conversaciones de lo que habíamos sido en algún momento y la confidencia que teníamos que ya no existía. Y que por ahí dices, igual, bueno, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Que es muy diferente al de un exnoviazgo o un familiar que falleció o a alguien, a un ser querido. En ese caso como que piensas, o sea, Facebook me recordó esta amistad o Instagram, tal vez podría ser un momento para hablarle y romper el contacto cero.
Que también, o sea, que digo, es como muy difícil o algo que no se habla mucho el duelo entre amistades, pero que también dices, ¿lo hago o no lo hago? Totalmente. Y esto es, creo que importante traerlo a la mesa en el sentido de, si estamos viviendo esto nosotros es porque es algo que en general se está como transportando a lo que a todos nos pasa con la presencia constante de nuestra vida en redes sociales. Es decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por ahí platicábamos con un tanatólogo, ¿no? Habíamos conversado con Javier García, quien es tanatólogo, y contaba que él particularmente con sus pacientes sí ha notado como este discurso en el caso de las relaciones, en el que constantemente sus pacientes le dicen que tuvieron que bloquear, eliminar, particularmente con esto de las relaciones amorosas, ¿no? Bloquear a la expareja o cualquier otra de estas acciones porque les estaba dificultando el duelo para poder separarse de esta persona y pues parte también como de sanar y de tener este contacto cero. Hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención, hablando de casos diferentes, ¿no? Esto que hicimos de las amistades, de los familiares, que comentaba otra tanatóloga, que era el cambio en el caso de las maternidades y las paternidades, que me pareció súper interesante. Estoy segura que más de una de las personas que nos está viendo es madre o padre. Y en el caso particular de las mujeres, platica sobre este cambio físico, ¿no? Claro. Que hay en ellas, de cómo su cuerpo ya no es lo que fue en algún momento. Yo creo que todos publicamos fotos de nuestras vacaciones en traje de baño y se vulnera mucho como este sentido de quién eres, o sea, como en genuina duda de identidad de qué fue lo que pasó. Y se cruza con el mismo sentimiento de alegría por haberte convertido en madre, ¿no? Pero me parece interesante. A mí se me hace muy interesante ese concepto, ¿no? Cómo puede cambiar tu cuerpo durante la maternidad o la paternidad. Pero no solo es en el caso de que vivas esa situación en específico. O sea, yo sí me he encontrado con fotografías. Digo, yo no suelo subir fotos mías, pero tal vez en un inicio, cuando abrí mi cuenta, pues para eso era, ¿no? O lo veía muy así y tal vez era mucho más común hacerlo. Y fue hace varios años atrás. Entonces regreso y digo, wow, qué diferente. Y en algunos momentos sí es como pensar, en ese punto de mi vida no me veía así. Era diferente. Ajá. Era distinto. Es como... A mí me parece interesante como sobre todo en la perspectiva hacia otros duelos, porque un poco lo decía, ¿no? Tenía identificado en ese momento Facebook el rompimiento de pareja, pero en el caso, por ejemplo, de trabajo o en el caso de amigos o en el caso incluso como de ti mismo en tus anteriores años o en anteriores personalidades. Sí. A nivel, vamos, de experiencia de usuario, tienen un reto muy importante las tecnológicas, porque lo que está sucediendo es, la gente está subiendo menos cosas, pero eso no significa que no esté teniendo rompimientos de vínculos de todo tipo a lo largo de su historia. Entonces, entre menos información evidentemente le estés dando a la tecnológica, pues ella menos va a saber que tronaste o que dejaste un trabajo y que ya no va a ser cómodo que te esté presentando la información como, hace un año estabas en tal viaje laboral con tales personas, y que tú, en lugar de sentir alegría por recordar ese momento, al contrario, ¿no? Estás sintiendo nostalgia. Entonces, creo que viene un reto interesante obviamente para nosotros como sociedad, pero también para los desarrolladores de las experiencias dentro de estas aplicaciones. Ajá. Porque obviamente estamos dando menos información. O sea, desde ese momento, yo no he actualizado nunca más mi estatus de relación. Creo que ni siquiera no estoy segura, pero estoy casi segura que no tengo el estatus laboral por temas de seguridad y demás, no lo tengo. Y obviamente la empresa pues no sabe como que esta información. Entonces al momento en el que tú cierras un ciclo, pues no sabe qué es lo que te tiene que presentar o no. Hay ciertos trucos que creo que todos hemos tenido o hemos hecho a lo largo de estos rompimientos que ayudan a que justo el duelo se viva mejor.
Sí. Pasa, te dicen incluso, ¿no? Son Google Fotos que de repente te presenta como que recuerdos y que puedes decir, este recuerdo no me interesa, y incluso lo relaciona y dice, a ver, está este rostro, por alguna razón no quiere recordarlo, y ahí mismo te lo dice, como de, ¿quieres seguir viendo recuerdos de esta persona indeseable para ti? Ajá, exacto. Y yo creo que ¿Estás practicando el contacto cero con esta persona? Eso al final del día es como algo que pues sí tendríamos que hacer como retroalimentación a la máquina, para que la máquina deje de andarnos presentando a la gente. Sí, pero es el adivina quién de tus recuerdos, ¿no? Pero, a ver, y creo que otra cosa que a mí me interesa como tratar en este episodio, que para salirnos un poquito del tono solemne, es ¿qué pasa cuando comparten cuentas? A ver, ustedes lo han hecho, vivieron alguna vez ese proceso de compartíamos la cuenta de Netflix y creo que también es parte de un duelo. Es parte de un duelo. La verdad es que yo la forma en cómo lo he cambié manejado la contraseña. Es exacto. La que yo no pagaba me salí. Ajá. Y la que yo pagaba lo saqué. Y ya, o sea, a ver, me parece como lo muy lógico. Okay. Es que yo creo que justo eso que comenta Ere, que a lo mejor nos preguntamos cómo lo haríamos, más allá de que estemos o no brindando información, de que compartamos o no cuentas, hay que admitirlo, y es la forma en la que estamos utilizando las redes. Sí. También desde esta visión, digamos, pues que tiene este sentido un poco de adicción, o mucho para muchas personas, el uso de redes sociales. O sea, aunque no estemos proporcionando información, también yo creo que por ahí comentaban con los tanatólogos que es parte también del duelo ver que la otra persona o quien está del otro lado, con quien se está viviendo el duelo, no está publicando cosas. Sí. ¿No? Justo bajo esta lógica de que todos estamos compartiendo tal vez menos información, como esta onda de por sí las redes sociales causan ese sentido de adicción, y además estar pendiente constantemente de qué es lo que está pasando del otro lado, si se desuscribió de la cuenta, si no, cómo lo vamos a negociar. Creo que es otra de las cosas que detona dentro del panorama digital que el duelo sea como complicado en la era digital en ese sentido. A mí no me ha tocado tener que eliminar a nadie de ninguna cuenta, y igual que Ere, cuando se terminó el asunto, dignamente me bajé yo sola. O sea, a mí aquí no me van a estar reclamando. Y yo creo que vale ¿Me pasas la nueva contraseña? Nada. Y yo creo que aquí vale la pena preguntarles a los podescuchas de qué forma justo han tenido estos rompimientos de sus vínculos. O sea, no solamente a nivel de pareja, a nivel de amistad, a nivel laboral, a nivel de sus mismas personalidades, de un familiar que haya fallecido. O sea, creo que es interesante saber cómo han lidiado con esto, porque a pesar de que estamos hablando de lo difícil que es romper vínculos en la era digital, también habrá una oportunidad. Aquí no todo es malo. Vamos a lo bueno. Lo bueno es que yo creo que justo no se trata de satanizar todo el asunto de las redes. Creo que también se han convertido en un espacio que ayuda en algunos casos a transitar el duelo. Sí. Por una parte, durante la pandemia, cuando las personas no podían salir, ¿no?, a la calle y tener este contacto uno a uno, crearon allí un vínculo, por ejemplo, para tomar terapia, ¿no? Sí. Para que muchas personas pudieran seguir teniendo este cuidado de su salud mental sin tener que exponerse al virus que había en ese momento, que sigue estando, cuídense mucho. Entonces, creo que por una parte tenemos esa parte, ¿no?, del manejo pues consciente de tu salud mental, de poder tener esta vía de conexión con otra persona. Y en la vida cotidiana actualmente, aunque ya no tenemos estas restricciones, sigue funcionando. O sea, hay muchas personas que por el trabajo, por las distancias, por el clima, con la lluvia que hay ahorita, no tienen chance de llegar a una terapia, y a lo mejor esta forma les parece más sencilla, más económica, no hay que gastar en transporte y demás, sí, ¿no? Por otro lado, también tenemos que poco a poco han ido surgiendo algunas aplicaciones basadas en inteligencia artificial que pueden ser de ayuda. Esto no quiere decir que sustituyan al profesional. Ahí tenemos también, creo que un episodio de donde decimos claramente que la IA no va a sustituir a tu psicólogo, búsquenlo. Pero sí les damos ese panorama de cómo puede contribuir este tipo de tecnologías, ¿no? Justamente lo pueden encontrar ahí como tip.
para que lo busque en la descripción del video. Y también yo creo que otra cosa que ha pasado, o por lo menos a mí me sale muchísimo contenido, tal vez porque soy una persona que se la vive estresada por el trabajo, me salen un montón de consejos y un montón de cuentas para gestionar mejor el tiempo, para que no me sienta tan estresada, porque hay gente que empieza su rutina a las 5 y a las 9 ya hicieron 10 cosas, que no me sienta estresada. Y eso en cierta forma ayuda. Muchas veces no son ni siquiera expertos, no son ni siquiera psicólogos, pero para mucha gente es una manera de democratizar también que no están lidiando con eso que les está preocupando solos. O sea, que tienen afuera mucha gente que está pasando por exactamente lo mismo. Y algunos sí son profesionales y ellos mismos te invitan, te dicen, bueno, la estás pasando fatal. Aquí también hay contención y hay una contención de manera remota y se empiezan a crear en cierta forma comunidades, se empieza a crear un vínculo más cercano con especialistas en tanatología, en psicología, en psiquiatría en algún punto incluso ya también hay un acceso más normalizado también a este tipo de servicios y eso hace que pues también sea un área de oportunidad dentro de estos rompimientos de vínculos. Sí, y los especialistas, perdón, Fer, con los que platicábamos también comentaban que el recuerdo no siempre tiene que estar atado a este sentimiento creo de que el proceso es como horrible, ¿no? O que es feo. Como decía que yo creo, Fer, al inicio, también puede ser muy bello poder recordar a través de estas herramientas y tiene más bien que ver con cómo estamos gestionando nuestras emociones respecto a lo que estamos viendo. Sí, creo que también por eso es muy importante el acompañamiento, ¿no? Para aprender a gestionar esas emociones, incluso a resignificar esos recuerdos que pueden llegar a ser dolorosos, convertirlos en algo tal vez que no te va a generar alegría, porque es complicado que eso llegue a suceder, pero sí en algo que no te genere más dolor, claro, como en algún punto. Y creo que también otro caso importante o otra cuestión importante acerca de la gestión de las emociones o de esta información digital más bien, es que también la forma en que nosotros entregamos información es un asunto incluso de privacidad. Que claro, es también un caso, una cuestión importante, esto de aprender a gestionar qué compartimos en redes sociales, qué tanto en realidad se están metiendo o le estamos dando acceso a otras personas a nuestra vida privada. Creo que es como parte de la conversación que si bien no es el tema central, es bueno tenerlo en cuenta. Claro. Sí, creo que justo era como parte también de las recomendaciones que daban los especialistas con los que platicamos. Decían como que cuidemos esto con lo que estamos alimentando para que al final esa huella digital que estamos dejando, ¿no? Sí. También no nos genere conflictos como en el futuro, porque al final pues todo esto que nosotros estamos depositando, ya lo hemos visto con esos recuerdos, puede influir en cómo se transitará el duelo después, si es que existe. Y también creo que además de la información que entregamos, algo importante es a quién se la estamos entregando. O sea, yo creo que también hay que tener esa reflexión sobre quién está del otro lado, para quienes tienen cuentas privadas, a quienes están aceptando, para quienes no, qué es lo que están entregando a esas personas desconocidas muchas veces. Entonces, me parece que ahí es un punto importante de cómo podemos cuidarnos, ¿no? También para transitar de la mejor manera estos procesos que al final van a seguir surgiendo, las redes sociales van a seguir estando ahí, forman parte de nuestra vida, muchas veces forman parte incluso de los trabajos, ¿no? Así existen algunas redes especializadas para ello también. Entonces creo que lo importante es que tengamos esa mentalidad de cuidado constante de nosotros mismos. Y yo creo que muchas veces la tecnología, el exceso de tecnología se ataca también con tecnología. Entonces hay muchas funciones tanto en los dos ecosistemas, ya sea Android, ya sea iOS, donde puedes gestionar incluso notificaciones, puedes tú también programar esta parte de los recuerdos que posiblemente no quieres estar mirando al pasado todos los días, a cada hora, pues obviamente puedes tú mismo gestionarlo. Entonces, si estás transitando por algo complicado en un duelo, pues se pueden hacer estas opciones y además puedes incluso tener un detox. O sea, yo creo que es una de las cosas que se recomienda muchísimo. Tener un detox de redes sociales, borrarlas, o sea, no viene mal. La verdad es que yo creo que lo que les funcione
pues háganlo. Y ayuda en otros aspectos de la vida también, ¿no? Completamente. Ahora, lo que sí a mí me genera interés para el futuro es cómo vas a lidiar con el luto de un rompimiento con la IA. Porque ya hay relaciones. Correcto. Hay sentimentales con las inteligencias artificiales. ¿Cómo vas a lidiar con ese rompimiento? Ahí lo dejo sobre la mesa como un próximo episodio. Coméntenos si les interesaría que hablemos de eso. Si ya vivieron algo así, sí. Pongan también su contacto para decirles, hey, puedes platicarme un poco más del tema, porque al final del día esto es cierto, empieza a evolucionar y muchos empiezan a relacionar muchísimo con sus inteligencias artificiales. Y aquí no juzgamos a nadie, cuéntenos si ya no, y ya vimos Her, hemos platicado varias veces de ella en este podcast, así que bueno, podemos empezar a hablar sobre cómo romper con la inteligencia artificial, incluso a escala laboral, imagínense, o sea, sí. ¿Qué tanto la están usando, amigos? Sí, también, eso siempre nos viene bien conocerlo. Sí, totalmente. Yo creo que estaría buenísimo, por último, invitar a nuestros podescuchas a que le den me gusta a este bello video, a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones y por supuesto que nos cuenten en los comentarios todas estas dudas que tenemos sobre las futuras rupturas, pero también cómo han lidiado con estas separaciones en la era digital, cómo han transitado estos duelos. Déjenoslo saber en los comentarios, de verdad queremos leerlos, queremos conocer su opinión y créannos que nos ayudan mucho para poder seguir hablando de estos temas. Yo nada, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy y me despido. Siempre Muchas gracias, es un gusto. Un gusto. Adiós, Geek Hunters. No nos truenen, Geek Hunters.